La charla veréis que está preparada en catalán, intentaremos hablarlo en castellano. Nuestra charla básicamente, como ya han comentado, va a ser un poco de casos prácticos, diferentes tipos de actuaciones, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. La primera actuación que os vamos a explicar, el primer ejemplo, es la ampliación de la clínica Creu Blanca en Barcelona. Es, bueno, los que veis en Barcelona la tendréis vista, está en Avenida Foix, y la idea que tenía la propiedad era de la zona, el ámbito que es sombreado en rojo, ¿se escucha bien? Pues querían bajar sol. La clínica está protegida, entonces la única manera de ampliarla ya a día de hoy es por la zona que aún estaba todo relleno de tierra. El primer proyecto se planteaba con una ampliación de excavar 18 metros de altura, que esto significa aproximadamente unas 5 plantas debajo sería hoy en día la plaza. Condicionantes que había, pues lógicamente en altura. El otro condicionante era que había 2 plantas por debajo del edificio actual, que como os he comentado estaba protegido, catalogado y no podía tener ningún tipo de patología debido a la excavación. Y por el tercer condicionante fue que todas estas balaustradas que se ven en la imagen en fachada se tenían que mantener, las de planta baja. Esto quería decir que teníamos que hacer un sistema que permitiera sustentar estas balaustradas al mismo tiempo que excavarlas. El otro condicionante que fue ya apoteósico cuando nos dimos cuenta es que aquí al lado está la estación de ferrocarriles de Reina-Vicenta y a 3,5 metros de nuestra pantalla pasa el túnel de ferrocarriles de Reina-Vicenta. Entre comillas, lo bueno es que este túnel no está en uso, sino simplemente es un túnel donde aparcan algunos de los trenes, ¿no? Es como un cul-de-sac que le llaman, porque en principio esta línea tenía que seguir hasta Finestrelles y la pararon a unos metros de aquí. El perfil geotécnico también os lo he puesto, porque para hacer una excavación de 5 plantas sótano era esencial ver lo que teníamos. Podéis ver que hay una primera capa de relleno bastante importante, de unos 5 metros. Luego, posteriormente, había todo un cuaternario granular, que estaba como medio mezclado con un cohesivo, y ya a profundidades de aproximadamente 14, 15 metros aparecían el granito, que las primeras capas está meteorizado, pero en capas profundas estaba ya en granito grande, o sea, en granito duro. Esto hacía bastante compleja la ejecución de 5 plantas. Aún así, estuvimos comparando diferentes tipologías para poder efectuar esta actuación. Una primera opción que estuvimos planteando fue un sistema de micros con un forro descendiente. ¿Vale? Aquí está la comparativa que implicaba el muro, ¿no? el muro de micros que nos permitía, ¿no? hacer toda la excavación dentro del granito de la roca. Implicaba tener muchas líneas de podales o de anclajes. El anclaje, lógicamente, se tuvo que descartar, sí, porque teníamos la línea del túnel y no podíamos ir a anclarnos a ese lado. Aquí, como podéis ver, hicimos un poco la estimación en cuanto a espesores, ¿no? Que esto la arquitecto le interesaba muchísimo porque al ser una planta sótano estaba como todo muy encajonado, entonces quería saber de qué espesores estamos hablando. Líneas de soporte o apoyos, que en estos casos se plantearon líneas de caudales tridimensionales, porque las luces del solar eran 15 metros en la zona superior y 20 metros en la zona que sería paralela a la línea de metro, de ferrocarril. Y también, bueno, el ratio, precio, metro cuadrado, he puesto el año 2017, porque ahora seguramente se debe haber visto afectado. Y luego un tiempo estimativo de ejecución. ¿Vale? Estuvimos planteando el micro con muroforro. Esto implicaba que era una solución muy práctica, pero era muy lento de ejecutar, ¿vale? Complicado porque tenías que hacer muchas fases de excavación. La opción de hidrofresa, ¿vale? La opción de hidrofresa de pantalla continua nos permitía poder llegar y alcanzar y hacer el encastamiento que necesitábamos dentro del estrato de granito.
Planteamos también una pantalla con preforos previos, como ya se han comentado antes, ¿no? Con este tipo de cabezas especiales, y luego para poder hacer una pantalla con una pantalladora más convencional. Aquí ganábamos en espesores y en precio. Luego hicimos también una propuesta de pilones tangentes más muro forro. Esto se nos volvía a ir un poco de espesores y al arquitecto no le acababa de gustar la idea. O sea, dejaba de ser útil, ¿no? Parte del espacio del sótano, no, esta se descartó por temas de uso. Y una pantalla por bataches, pues pantalla normal, pues una pantalla por bataches que nos salía de 60 y dos codales. La pantalla, lógicamente, a nivel de ejecución, con el granito, aunque sea meteorizado, la pantalla por bataches no garantizaba ni mucho menos la correcta ejecución. ¿Vale? Así que del solar, que os he mostrado antes, se plantearon dos opciones diferentes, una con hidrofresa en todo el frente de la zona del metro, hay del ferrocarril, y en la zona donde teníamos los vecinos, que es la parte superior, que teníamos una casa también protegida a unos 5 metros, con dos líneas de codales, que las he marcado en rojo. Y todo lo que era el apeo del edificio existente sí que se planteó con un sistema de micropilotes para ir lo más pegados posible al edificio existente con un muro descendiente. En este caso, al ser solo 2 sótanos por debajo de lo existente, pues simplemente necesitábamos 2 líneas de anclajes para poder garantizar la estabilidad. Y en este caso sí que podíamos hacer anclajes porque no había el sistema de líneas de metro. Y luego, bueno, hay un punto que no os he explicado, que es todo el muro que hay entre la estación de ferrocarril y el edificio de Creu Blanca, que es un muro de mampostería de 5 plantas de altura, todo relleno con tierras detrás, que hasta la fecha había unos contrafuertes que salían hacia la calle, pues ese muro también se tenía que apear, ¿no? Se tenía que hacer aquí una estabilización para poder ejecutar toda la obra, ¿no? Que es toda la de abajo, y se tenía también que hacer una estabilización de la contención. Bueno, esto fue el proyecto. Esto fue realmente el proyecto que se ejecutó. La propiedad entró en razón, viendo todos los problemas, toda la complejidad, el coste económico que le suponía hacer 5 plantas sótano, y al final decidió hacer solo un rebaje de 3 plantas, haciendo que el edificio, de nuevo, ¿no? Que es la ampliación, quedara enrasada con la planta más inferior del edificio existente. Esto hizo que las pantallas pudieran ser un poco más tranquilas y no llegásemos a tener que encastarnos al granito puro y duro que había abajo. Nos quedamos en el granito meteorizado. Seguimos con la idea de hacer contención con codales, con una pantalla. En este caso ya estuvimos hablando con diferentes empresas que estáis por aquí para asesorarnos de qué tipo de pantalladora podía llegar a encontrarse unos 2,5 metros, 3 a lo que es el estrato granítico meteorizado. Y así lo hicimos en proyecto. En este caso, como el terreno era bastante cohesivo, aparte del relleno superior, la estabilización se preveía con una línea de codales. Y el muro de Foix, aquí sí que mantuvimos la idea de hacer los micropilotes que ya teníamos en el proyecto anterior, pero solo con una línea con una planta de excavación. Mucho más fácil, mucho más ágil. Por lo que se refiere a la sustentación de las balaustradas que os he comentado durante el proceso de excavación, se hizo una primera actuación de micropilotes por la parte exterior, porque claro, la parte interior seguía en uso, entonces estuvimos haciendo con el arquitecto y con la propia clínica, la gestión de la clínica, a ver dónde podíamos ir haciendo como torretas de apeo de los elementos portantes de estas balaustradas. Y aquí se presenta un poco el proceso que seguimos, ¿no? Hicimos micros, arriostrados, íbamos arriostrando a medida que íbamos bajando, y en un momento de la obra lo que hicimos fue poner unos tornapuntas que sustentaran los puntos de apoyo y eliminar los micropilotes para poder llegar a alcanzar la excavación máxima y poder montarlos por ejemplo. ¿Qué pasó en la obra? Pues que vino la constructora, contrató una empresa de ejecución que no trajo la pantalladora que nosotros habíamos pedido. ¿Y qué pasó? Que la empresa, bueno, que no se pudo alcanzar la clava prevista en proyecto, ¿vale? Porque la máquina no llegaba. También pasó que al ser un solar pequeño se hicieron 2 puntos de prospección, se hicieron 2 sondeos, 2 penetros, ¿no? Cumplíamos el CT, pero ¿qué pasó? Que la capa esta de granito hubo un momento que subía de cota.
y no se detectó en el estudio biológico. Bueno, no pasa nada, aquí estamos para resolver las posibles contingencias que surjan en obra, ¿no? Pues a la segunda línea de caudales, ¿no? Abajo para poder reducir la clave de las pantallas. Esto fue la solución que se aplicó. Se estudiaron de hacer preforos con micros, de hacer, claro, ahora ya estaba ya todo el mundo, ¿no? Toda la máquina en la obra y todo el mundo muy nervioso. ¿Qué hacemos? Y estuvimos mirando diferentes opciones. Y al final se optó por mimetizar la línea de caudales que teníamos arriba, abajo, con las cargas que tocaran, lógicamente, y ejecutar una doble línea de caudales. Aquí os enseño un poco el proceso que seguimos. Se ven las torretas de los micropilotes sujetando las balaustradas mientras íbamos excavando. En la foto de abajo ya se ve la primera fila de caudales colocada, ¿vale? Y aquí se ve el momento este de que, bueno, se ve en la izquierda que ya estábamos bajando para ir a buscar la segunda línea de caudales, mientras aún había las torretas de micros, y mientras excavábamos se fueron quitando las torretas de micros para poder poner los tornapuntas que os he comentado muy antes, ¿vale? A todo esto, en posición de la foto 2, aquí, llegó el COVID, todo el mundo a casa, ¿vale? Fue como, no puede ser. Entonces tuvimos que hacer un escrito de emergencia al ayuntamiento, a la Guardia Urbana, que por favor que nos dejaran colocar la segunda línea de caudales porque el edificio es muy precario. El edificio, las pantallas y todo, porque ya teníamos realizada la excavación. Nos lo permitieron hacer, ¿vale? Y este fue el resultado de toda la actuación durante la fase de excavación. No he seguido con la ejecución de los forjados porque no es lo que requiere esta charla. Ahora Marina seguirá con otro ejemplo distinto. Vale, yo os explicaré. Este es el edificio que está en Avenida Diagonal con Veracuar. La imagen original del proyecto es la de la izquierda. El proyecto es una torre de unos 90 y pico metros de altura, 90, donde las últimas 5 plantas estaban en voladizo. La promoción la empezó a construir un promotor y a media construcción tuvo que vender por temas de crisis y temas económicos, y la nueva propiedad decidió no realizar las 5 plantas en voladizo. Por esto, este edificio, si vais a Diagonal y lo vais a ver, pues veréis que ya no tiene este vuelo, es simplemente un edificio alto. La foto de la derecha es una imagen de la estructura acabada hasta la torre superior. Es decir, en esta imagen lo que faltaba era construir los voladizos. Sí. Un poco para situarnos. Este es el proyecto original en base al que se hizo la cimentación, que os voy a explicar. Es un edificio, esta es la torre, y aquí teníamos un pequeño edificio de viviendas y un vaso común plano conjunto, 2 sótanos conjuntos. El esquema estructural de la torre eran 6 pantallas de hormigón y forjados unidireccionales. Por tanto, las cargas que llegaban a la cimentación estaban muy concentradas y de manera muy, muy lineal. A pesar de que ese voladizo nos generaba tracciones en lo que eran los núcleos, a nivel de cimentación todo eran compresiones. ¿Vale? Y a nivel de terreno, pues lo que teníamos era lo que tenemos en esta zona de Barcelona, es decir, una intercalación básicamente arenas y gravas con alguna intercalación de arcillas. ¿De acuerdo? La línea roja que os indico es la máxima excavación a la que teníamos que llegar, la línea azul, nivel freático, por tanto aquí había un nivel importante, que eso nos condicionó un poco la tipología de los pilotes. Por un lado el nivel de carga y por otro la presión de agua. Finalmente, en proyecto, optamos por plantear la torre con pilotes de gran diámetro, de diámetro 100 o diámetro 150, ejecutados con lodos y con encamisado los primeros 5 metros para garantizar la estabilidad de las arenas. La complejidad que había aquí un poco es que como el nivel freático estaba por encima de la excavación, estos pilotes debían hacerse por encima de la cota del nivel freático, ¿vale? Para no tener la presión del agua, es decir, para poder excavar y hormigonar, meter y hormigonar. Y aquí os muestro imágenes un poco del proceso, un poco también, ¿no?, de lo que decíamos, ¿no?, de la implantación en el solar, de las dimensiones de las plantas de lodos, de la máquina que ejecuta los pilotes de diámetro metro o metro y medio. Y
En este caso, la parte del edificio de viviendas, que era muy bajito, se resolvía con pilotes TPI-8. Por eso hay ese desnivel que se ve en la imagen inferior derecha, porque mientras estábamos ejecutando a una cota ya en una plataforma los pilotes de gran diámetro, estábamos a otra cota ejecutando los de menor diámetro. Aquí, pues bueno, muestro imágenes del proceso también de la ejecución del armado antes del hormigonado. Y en la foto de la derecha se ven, bueno, si os podéis hacer algo más, pero se ven los tubos para poder luego realizar los ensayos cross-hole. ¿Vale? Aquí tenemos imágenes pues, de las dimensiones del armado, lo que se comentaba en ponencias anteriores. En este caso sí que el ferrallado fue in situ porque eran pilotes de 30 metros de profundidad. Eran gran diámetro, pero no era tanta profundidad en proporción. ¿Vale? Y ahí, bueno, una imagen de la envergadura del encepado, ¿no? La dimensión de los pilotes. Y en esta imagen os muestro un poco los ensayos cross-hole, que salieron todos bastante bien. El hormigonado fue bastante correcto y pudimos garantizar las longitudes previstas en proyecto. ¿Vale? Este es otro caso, este es un edificio en Rabat, en Marruecos. Es una torre de 250 metros de altura, con una peculiaridad de que en todo alrededor pues es una base también de 2 sótanos y con una parte comercial. Por tanto, hay una diferencia de cargas muy importante. Además, el terreno era muy complejo, era una intercalación de rellenos y arcillas con arenas en profundidad y el nivel freático estaba a cota prácticamente cero. Y la característica principal que condicionó la solución final del proyecto fue el riesgo de licuefacción. Y además estaba en el emplazamiento donde está la torre. El grado sísmico no es muy alto, pero bueno, debe rondar entre 0,15 y 0,75, lo que sería equivalente que nosotros en nuestro país. Entonces, lo que nos decía el geólogo es que el riesgo de licuefacción hacía que tuvieses que descartar los primeros 50 metros del terreno y por tanto hacer pilotes de 100 metros, 50 metros que despreciabas y 50 metros de pilote efectivo. Cuando se planteó cuando recibimos esta información, pues dijimos, esto es una barbaridad. Y entonces empezamos a pensar y a plantear soluciones y alternativas. La alternativa que planteamos fue una mejora del terreno para corregir el riesgo de licuefacción. Entonces lo que planteamos fueron columnas de CMC, columnas de grava, para mejorar la capacidad del terreno, sobre todo a nivel lateral, y llegar a conseguir unos coeficientes de seguridad superiores a los mínimos permitidos. ¿Vale? El proceso estuvo muy bien, esto lo hicimos con una empresa francesa. Era un proceso cíclico porque ellos nos proponían una rigidez para esas columnas de grava. Nosotros teníamos que introducir esa rigidez en el modelo de cálculo. De allí les dábamos unas reacciones para cada punto donde se hacía esa mejora. Ellos lo remodelizaban, nos volvían a pasar rigideces, volvíamos a recalcular. Fue un proceso de unas 5 o 6 iteraciones hasta llegar a definir cuántas columnas de grava se hacían en cada uno de los soportes. Aquí se ve un poco el comportamiento estructural de la torre y del conjunto. La torre de por sí tenía un problema que es que solo a peso propio desplazaba hacia adelante, es decir, no era suficientemente rígida. Y en la imagen de la derecha veis un poco, porque la torre sí que mantuvimos resolverla con cimentación profunda. Es decir, la mejora del terreno la planteamos en todo el solar para resolver la licuefacción y para cimentar todo lo que era el perímetro, que eran 2 sótanos, que era una carga pequeña con unas distancias entre pilares también pues, de 10 metros, entre 8 y 10 metros. Bueno, comparado con entonces era una cimentación mixta en el sentido que la torre era con pilotes de 50 metros de profundidad, creo, 40-50, y todo el entorno era esa mejora de columnas de grava. Entonces, ahí en el modelo pues, se ve la rigidez que tenía la zona central, porque estaba resuelta con una cimentación de zapilotes,
y lo que nos iba pasando con las columnas de grava. Y esa es la interacción que tuvimos de ver cuántas columnas, ahora coloco 5, ahora coloco 6, para llegar a compensar y llegar a conseguir que los asientos diferenciales fuesen correctos. Esta es una de las imágenes del proceso en el que fallaba un asiento diferencial, con lo cual pues, se tenía que iterar otra vez. Vale, entonces el planteamiento es, esta es un poco la estructura, la zona central es la torre, lo que veis son los zapilotes grafiados, y en el perímetro los puntitos que veis son los pilares, que os digo que es una malla pues ya más llevadera, y el resultado final, pues todos estos puntos naranjas y rojos corresponden a columnas TMC, los más naranjas 3 y los menos naranjas 8. Y luego los zapilotes, pues cada color es una dimensión distinta. Este proyecto fue, la verdad, muy interesante por toda esa interacción de cálculos. Y aquí, pues, unas imágenes, la verdad es que solo estuve una vez en la obra. Desde aquí, bueno, pues conseguí ver el hormigonado de un zapilote, la localizado de la armadura, la colocación, en este caso iban colocando tramos de unos 15 metros y entre ellos los soldaban, justo en esta posición, soldaban entre los dos tramos para seguir introduciendo, ¿vale? Y una imagen de cómo iban ejecutando las columnas de grabación. ¿Vale? Otro ejemplo también, este es en Barcelona, es en la calle Avenir. Es un edificio que tiene 5 plantas sótano y sobre el rasante pues, tiene 4 y además en un volumen mucho más pequeño. Es decir, todo el solar es planta sótano y lo que emerge es este esquema de aquí que es mucho más pequeño. Con la complicación de tener que realizar 5 plantas de excavación de sótano con ese edificio de 8 plantas en medianera. ¿Vale? La siguiente complicación era que el terreno presentaba nivel rocoso de dureza importante, con una variabilidad de cota también muy importante. ¿Vale? Y la línea de excavación, que es la indicada en verde, pues a veces coincidía con roca, pero a veces estaba por encima de la roca y para la contención el espesor de roca a atravesar en muchas zonas era muy importante. ¿Qué tuvimos que plantear aquí? Pantallas de micros, porque era lo único que nos garantizaba la perforación en tiempo y pantallas de micros con bastantes líneas de anclaje y además micros con muro forro descendente, muro estructural de hormigón. ¿Vale? Aquí están un poco los detalles de las tuberías de... Aquí se hicieron micros adicionales de tubería, la conexión con el forro y la ejecución de la jacena de reparto previa a la ejecución de los anclajes. ¿Vale? Aquí son imágenes del proceso. La imagen de la izquierda es con la viga de correlación, el primer rebaje. A partir de aquí hacíamos el forro, que en este caso se proyectó. Fue la primera obra en la que hicimos un forro proyectado. Hasta ahora todas las habíamos hecho con hormigón vertido. Y la verdad es que el resultado fue fantástico. Y mientras íbamos bajando, pues íbamos colocando las vigas y realizando los anclajes. Para dar continuidad a los tramos, la armadura del forro se introducía, se colocaba doblada hacia el interior del solar y en la siguiente fase de excavación se desdoblaba para poder garantizar el solar. Vale, y esta es una imagen, o sea, el edificio de 8 plantas, tenemos en la foto de la derecha, nos quedaría hacia allí. La verdad es que cuando estabas abajo y veías la altura de excavación y la altura del edificio a contener era importante. Aquí no tuvimos muchos problemas de trabajabilidad porque el solar era bastante rectangular, por tanto pudimos, y de dimensiones importantes, pudimos, ya os digo, plantear micros convencionales. ¿Vale? Y el último ejemplo que os explicaré es en Ecuador. Es un hospital que tuvo que construirse en un tiempo muy pequeño y era planteado pues, a nivel de planta baja, una estructura metálica muy ligera, pero con luces muy grandes. El ancho de las naves es de 15 metros.
Es una parte del hospital, ¿eh? La superficie es esta imagen del 3D de la estructura, la superficie es inmensa. En este caso teníamos un terreno bastante malo, un terreno de fangos y limos, ahora veis alguna foto, y además teníamos un geotécnico con el que no estamos acostumbrados a trabajar. Es decir, en Ecuador nos dan los parámetros del terreno, pero no nos dan orientación de cálculo a nivel de la cimentación. Además, el sistema tradicional de allí es hacer una mejora del terreno, es decir, excavar un par de metros y rellenar con gravas. Eso tenía dos problemas. Uno, el tiempo, porque tenía que construir y tener en funcionamiento el hospital en un año. Entonces no era posible hacer ese relleno, porque tenías que rellenar, compactar, controlar los asientos, ¿no? Ir esperando a que fuese asentando. No había el tiempo para hacerlo bien. Y el otro problema es que las cargas eran pequeñas, pero estaban muy distantes. Eran esas luces de 15 metros. Cosa que complicaba mucho el cumplimiento de asientos diferenciales, además de que en esos 15 metros, al ser un hospital en planta baja, había muchas áreas donde se ubicaban máquinas de rayos, quirófanos con cargas importantes. Entonces aquí el siguiente condicionante es que allí no podíamos disponer de cualquier tipología de cimentación, teníamos que adaptarnos a lo que había. Entonces allí lo que conseguimos para resolver a nivel de cimentación profunda fueron pilotes de muy pequeño diámetro o micropilotes de hormigón, como queramos decirlo, porque al final eran pilotes de 25 centímetros de diámetro. ¿Vale? Entonces tuvimos que hacer nosotros los cálculos de la capacidad, porque este dato no nos lo daba el geólogo, y al final el planteamiento pues, era para cada pilar 2 pilotes, es decir, realmente la carga era muy pequeña, pero es que el terreno era muy malo. Eran 2 pilotes, 2 mini pilotes por pilar, unidos por encepados, y sí que a nivel de solera sí que hacíamos una buena base de grava para garantizar que no hubiesen asientos diferenciales, y en las zonas con mucha carga pues añadíamos pilotes para reducir esa luz de 15 metros. Estas son imágenes del solar, de esos fangos llenos de agua, la complejidad de estar trabajando, y en la imagen de la derecha esa máquina es la que está ejecutando el pilote. Es decir, no es nada a lo que estemos acostumbrados y en nuestro día a día, ¿no? Aquí veis, bueno, pues, las condiciones de trabajo, la pieza de perforación, y veis incluso allí el operario cómo lleva a hombros el armado del pilote. Las condiciones son bastante diferentes que las de aquí, pero bueno, al final salió bien, el hospital está en uso y no hubo ningún problema. Pero sí que fue un caso pues curioso por tener que trabajar en un terreno complicado y con un micropilote de hormigón o un mini pilote. Y ahora ya os dejo con el Sí, ya el último. Bueno, esto es en Badalona. Estos son viviendas, el solar es muy grande, pero al final están 2 franjas de viviendas de 5 o 6 plantas, 7, y una torre que era de 13 plantas. ¿Vale? El terreno, bueno, Badalona, arenas, ¿no? No hay más. Abajo de todo sí que existe pues unas arenas más finas y abajo del todo el terciario. Pero bueno, la idea era quedarnos en la zona de las arenas marrones. Sí que es cierto que dentro del solar, toda esta zona de aquí, había esta es una zona que había relleno, mucho relleno. Entonces esto hizo que no pudiéramos optar por una cimentación superficial en proyecto. Entonces todos los condicionantes, agua alta, arenas, etcétera, etcétera, se planteó un proyecto con pilotes hincados, de diferentes tamaños, entre 30 y 40, pues íbamos haciendo las agrupaciones en función de pues toda la zona central con menos carga, que es la zona de urbanización, que no hay edificio, pues un par de pilotes, zonas de núcleos, pues más intensificación, y zonas intermedias con menos carga. Y aquí ya se ve la torre. El problema, y sigo insistiendo, es que en todo este ámbito de aquí había rellenos, ¿vale? ¿Qué nos pasa con los pilotes hincados? Que necesitamos que la propiedad haga un trabajo con los ayuntamientos, ¿no? De permisos, de ruidos, etc. Aquí, en este caso concreto,
El proyecto se inició en 2017, se entregó en 2021, se empezó a ejecutar en 2022 y en todo este proceso nadie habló con el ayuntamiento de que el proyecto, o sea, es decir, se pidió la licencia con un proyecto con pilotes hincados, pero no se gestionó nada en cuanto a ruidos, en cuanto a procesos de ejecución un poco molestos por los pueblos. Cuando se empezó el proyecto, sí que excepto la zona, no habían casi viviendas, estaba en mucha edificación. En el momento que se ejecuta, 4 años más tarde, el proyecto, existen ya muchos vecinos, por lo que las limitaciones de posibles denuncias pues aumentaban. ¿Qué nos pasó? Pasó que empezamos a ejecutar tras deliberar con la propiedad, con nuestro cliente, es que si nos van a parar es mejor plantear otras opciones de cimentación. Si son profundas, como tenemos el nivel freático muy alto, antes de empezar a bajar la contención tenemos que ejecutar los elementos de cimentación, sean pilotes, sean zapilotes, sean micro, o sea, planteamos 50 opciones distintas y la propiedad, no, está en la licencia con hincados, pues vamos a hincados, todos a ello. Nos pararon la obra en esta situación. Todo lo que está en colorines se puede hacer hincado y el resto no. Vale. ¿Qué empezamos? Empezamos a estudiar. Bueno, volvemos a la idea de una losa, ¿no? Esta zona que veis por aquí, toda esta zona era la que teníamos con hincados y a partir de aquí empezamos a trabajar toda esta zona con losa y hacer una cimentación híbrida. ¿Vale? Para el análisis, pues hicimos un modelo complejo incorporando la rigidez de todos los elementos como habían quedado ejecutados, porque ya estaban ejecutados, sabíamos profundidades, sabíamos qué K, ¿no? Tenía cada uno de los elementos, qué resistencia. Entonces pudimos hacer un modelo complejo que nos permitiera trabajar en los asientos diferenciales entre diferentes puntos del mismo bloque. ¿Vale? El bloque grande era este, que sí que tiene más deformación, pero cumple todos los requerimientos exigidos. Y el punto más complejo es esta zona de aquí que se quedó a medir. ¿Vale? Este bloque, este núcleo de aquí quedó medio pilotado, medio no. Aquí este pilar estaba pilotado, estos también, pero todos estos no. Y todo esto formaba parte del mismo bloque estructural. Entonces aquí hicimos un estudio de sensibilidad, ¿no? De qué pasa si anulamos los pilotes, es decir, excavamos 2 metros más, los cortamos, rellenamos con grava y vemos a ver qué capacidad tiene de reacción este elemento. Bueno, con el geólogo que nos estuvo ayudando, nosotros calculando, pues conseguimos analizar diferentes situaciones. En todas las situaciones todo funciona, ¿no? Es decir, por suerte era uno de los bloques más bajitos, no había tanta carga, ¿no? Y pudimos solucionar con la opción que os he comentado, que fue cortar los pilotes ejecutados 1 metro, rellenar todo con grava, hacer una base toda conjunta de todo el bloque y cimentar este bloque también con losa maciza. De forma que nos quedó al final un Frankenstein, no sé cómo llamarlo, ¿no? De diferentes soluciones constructivas de cimentación. Sí que es cierto que esta zona se estuvo también planteando de acabarla, ya que estaba medio profunda, de plantearla con micropilotes. El problema es que había una capa, bueno, también había un hidrólogo aquí en este proyecto, que si perforábamos el micropilote con esta capa que hacía como de tape de un posible acuífero con más presión, ¿no? Inferior, pues podía hacer que hubiera posibles, ¿cómo se llama? ¿Perdón? No, Siporimentos no. Surgencias, exacto. Y que se hicieran socavones en el terreno. Entonces, fue cuando decidimos no vamos a profunda y vamos a analizar quitar toda la zona. Y al final, bueno, aquí las pantallas, método convencional, por suerte el solar era muy grande, sí que es cierto que aquí el abatimiento al final se iba tirando detrás de las pantallas y tuvimos que analizar aquí estas pantallas con más cantidad de agua porque aquí estaban el agua que salía del rebatimiento lo iban colocando aquí detrás y nos iba como cargando la pantalla por detrás. Pero bueno, todo... Y los pilotes, pues bueno, todos conocéis la metodología, una fastidio no poder acabarlo todo con pilotes, pero bueno, dentro de las missions estas que decía Juanjo al principio, ¿no? Tenemos que seguir insistiendo con las propiedades y el uso de los pilotes hincados que gestionen bien, porque si no nos podemos encontrar con problemas que no son problemas que sabemos resolverlos, pero con contingencias en obra que no deberían llegar, ¿no? A nuestras manos. Y creo que ya está. Muchísimas gracias.